Imagina despertar con el sonido de algo que no debería existir. El suelo temblando como un animal vivo. Los edificios gritando mientras se agrietan, y la gente corriendo, pero sin saber hacia dónde escapar. En 3 minutos, la Ciudad de México quedó completamente destruida. Pero lo más perturbador es que el terremoto ni siquiera ocurrió en la Ciudad de México. Estaba a cientos de kilómetros de distancia, y aún así devastó la ciudad como si hubiera surgido justo debajo de ella. ¿Por qué? Aquí está el secreto oscuro que casi nadie cuenta. La ciudad fue construida sobre el antiguo lago de Texcoco, un terreno tan inestable que multiplicó la fuerza del terremoto, convirtiendo cada onda sísmica en un golpe aún más brutal. Era una bomba geológica que solo esperaba el momento adecuado para explotar. Y todos vivían sobre ella sin saberlo. Mientras los edificios se derrumbaban, los hospitales caían y el polvo devoraba el horizonte, el gobierno dudaba, no sabía qué hacer. ¿Y quién entró entre los escombros para salvar sobrevivientes con sus propias manos? Ciudadanos comunes, que jamás habían recibido entrenamiento para eso. Se hicieron conocidos como los topos. Vas a entender lo que realmente pasó ese día. ¿Por qué se perdieron tantas vidas y cómo esta tragedia cambió la manera en que el mundo construye ciudades hasta hoy? Antes de que la Ciudad de México se convirtiera en una metrópoli gigantesca, llena de tráfico, edificios y vida frenética, era algo totalmente distinto. Era agua, un lago inmenso, el lago de Texcoco, un espejo turbio, profundo y silencioso, rodeado por montañas y volcanes que guardaban secretos de fuego bajo la tierra. Y sobre ese lago, o mejor dicho, sobre sus restos fangosos, se levantó una de las ciudades más grandes del mundo. Una ciudad que, sin saberlo, quedó construida sobre una trampa natural. Una trampa que esperó pacientemente, durante siglos. La Ciudad de México no se hundió sobre roca firme como tantas otras capitales. No. Se construyó sobre un suelo blando, gelatinoso, compuesto de sedimentos, arcilla y limo que absorbieron agua durante miles de años. Imagina intentar levantar un rascacielos sobre gelatina. Eso era, y sigue siendo, el suelo de la Ciudad de México. Este detalle, que parece solo un dato geográfico, se convertiría años después en el detonante de una tragedia masiva. Porque cuando el suelo vibra, cuando la tierra se sacude desde sus entrañas, ese suelo blando no resiste, no estabiliza, no amortigua. Lo que hace es multiplicar. Pero aquí viene algo más inquietante aún. La Ciudad de México no está cerca del epicentro de los grandes terremotos. La zona más peligrosa está en la costa del Pacífico, donde la placa de Cocos se hunde bajo la placa de Norteamérica. Allí es donde las fuerzas tectónicas se acumulan. Allí es donde la tierra cruje. Allí es donde nacen los terremotos que hacen historia. Entonces, ¿por qué un terremoto tan lejos pudo devastar la capital como si la hubiera golpeado directamente? Esta es la clave que muy pocos entienden. Las ondas sísmicas viajan. Se desplazan por el suelo como ondas en el agua cuando arrojas una piedra. Y cuando esas ondas llegan a un terreno sólido, se disipan, pierden fuerza. Pero cuando llegan a un suelo blando, saturado de arcilla y agua, no se disipan, se intensifican. El suelo actúa como un amplificador, como un megáfono natural del desastre. La Ciudad de México, sin saberlo, estaba construida sobre un eco sísmico, un sitio donde incluso un temblor moderado podía volverse una pesadilla. Y donde un terremoto de gran magnitud podía transformarse en algo imposible de controlar. Pero la historia no termina ahí. A lo largo de los siglos, la ciudad siguió creciendo. Subieron edificios, torres, hospitales, hoteles. Se perforaron pozos para extraer agua subterránea. El suelo se resecó, comenzó a hundirse, lentamente, centímetro a centímetro, a veces visible, a veces imperceptible. Hoy, la Ciudad de México se hunde entre 20 y 40 centímetros por año en algunas zonas. Eso significa que una ciudad entera está cayendo sobre sí misma, mientras vive, trabaja y respira como si nada. Ahora imagina esa ciudad, asentada sobre un colchón inestable, hundiéndose año tras año, enfrentándose a ondas sísmicas amplificadas por el mismo terreno que la sostiene. No había forma de que saliera ilesa. No había forma de que resistiera. Por eso, cuando la Tierra tembló aquel 19 de septiembre de 1985, lo que ocurrió no fue simplemente un terremoto. Fue una colisión entre historia geológica y decisiones humanas. Entre el pasado natural del valle y la ambición de construir encima de él. Fue una revelación brutal. La ciudad estaba condenada desde el principio, pero nadie lo sabía, hasta que fue demasiado tarde. Y aunque esta historia comienza siglos atrás,
El verdadero impacto, el día en que el suelo traicionó a la ciudad, apenas estaba por llegar. El 19 de septiembre de 1985 comenzó como cualquier otro día en la Ciudad de México. Nadie imaginaba lo que estaba por venir. No había señales en el cielo. No había rumores. No había advertencias. Pero debajo de la tierra algo ya estaba despertando. A cientos de kilómetros frente a la costa del estado de Michoacán, las placas tectónicas llevaban años tensándose en silencio. La placa de Cocos empujando. La placa de Norteamérica resistiendo. Dos gigantes encerrados en una lucha invisible. Hasta que la tensión se volvió insoportable. Y entonces se soltó. A las 07:17 de la mañana, mientras miles de personas se preparaban para ir al trabajo, mientras niños se alistaban para la escuela, mientras la ciudad respiraba todavía tranquila, el suelo comenzó a vibrar. Primero fue un murmullo, algo que muchos confundieron con un camión pesado. Pero en cuestión de segundos, la vibración se convirtió en un rugido que venía desde lo más profundo de la Tierra. El terremoto alcanzó una magnitud de 8.0 a 8.1, una energía imposible de imaginar en palabras. Para entenderlo, la fuerza liberada equivalía a cientos de bombas atómicas detonando al mismo tiempo. Pero lo verdaderamente terrorífico no fue solo la magnitud, fue la duración. No fueron unos pocos segundos, no fue un temblor que sacude y se va, no. El movimiento se prolongó durante casi 3 minutos. 3 minutos. Trata de contarlo. 1, 2, 3. En ese tiempo puedes enviar un mensaje, preparar café, lavar la cara, abrir una puerta. Ahora imagina 3 minutos en los que nada es estable. Ni el suelo, ni tu edificio, ni tu futuro. Las ondas sísmicas viajaron desde la costa hasta el corazón del país. Pero cuando llegaron allí, no llegaron solas. Fueron amplificadas por el suelo blando del antiguo lago de Texcoco. Fue como si el terremoto hubiera encontrado un megáfono gigante justo debajo de la capital. Los edificios comenzaron a bailar, pero no un baile ordenado, un baile torcido, caótico, de acero y concreto doblándose como plástico. Ventanas explotaron, muros se partieron, escaleras colapsaron antes de que las personas tuvieran tiempo de correr. Los que estaban en los pisos altos sintieron cómo el mundo se convertía en barco, mar, terremoto y vacío. La gente gritaba, pero sus voces se perdían entre el sonido del derrumbe. Algunos edificios no cayeron de inmediato. Se desmoronaron por capas, como si se estuvieran derritiendo. Y mientras esto sucedía, había algo aún más escalofriante. No había alarma sísmica. Nadie había aprendido qué hacer. No había simulacros. No había instrucciones oficiales. La ciudad fue sorprendida, desnuda y vulnerable. Las personas en los hospitales estaban siendo operadas cuando el techo comenzó a caer. Los niños en las escuelas escucharon cómo los bloques de concreto se partían sobre sus cabezas. Las madres que estaban preparando el desayuno escucharon la casa partirse como si fuera de cristal. Y cuando el temblor finalmente terminó, el silencio fue peor. No un silencio vacío. Un silencio cargado de polvo, llanto, sirenas que tardaron en llegar. Un silencio que anunciaba que algo irreparable había ocurrido. Porque sí, el epicentro no estaba en la Ciudad de México, pero la ciudad fue el epicentro del dolor. A las 07:20, cuando todo terminó, nada era igual. La Ciudad de México había cambiado para siempre, y el mundo entero iba a ver lo que significa que una ciudad enorme, orgullosa y viva pueda caer en cuestión de minutos. Pero lo más impactante aún no había comenzado: la lucha por sobrevivir entre los escombros. Cuando pensamos en un terremoto, la mayoría imagina algo rápido, un sacudón, un susto, algo que dura unos segundos y se va. Pero lo que ocurrió el 19 de septiembre de 1985 no fue así. No fue un movimiento breve. No fue un aviso, fue una sentencia. Las ondas sísmicas no solo llegaron a la Ciudad de México, se quedaron. Para entender el horror de esos minutos hay que imaginar algo muy simple. Tu mundo depende de que el suelo permanezca quieto. Ese es el acuerdo básico de la existencia. Todo funciona porque el piso no se mueve. Pero ese día, el piso traicionó a todos. Cuando el terremoto comenzó en la costa, las ondas de energía se expandieron por el territorio como círculos en el agua. Pero no eran círculos suaves, eran ondas cargadas de fuerza, empujando todo lo que encontraban a su paso. La energía viajó bajo montañas, valles y ciudades, viajó rápido y no perdió fuerza, pero al llegar al Valle de México, algo extraordinario y aterrador ocurrió. Ese valle no es un valle cualquiera, es una cuenca cerrada rodeada por montañas. Es un cuenco, un recipiente gigante.
Y cuando las ondas sísmicas entran a un recipiente, rebotan, como un grito que no puede escapar, como un eco que se repite sin descanso. La Ciudad de México quedó atrapada dentro del rugido del terremoto. Las ondas llegaron, golpearon, y luego regresaron, una y otra vez. Como si el valle fuera una caja de resonancia hecha para amplificar el desastre. Pero lo más brutal no fue solo la resonancia, fue la duración. El movimiento de la Tierra se prolongó por casi 3 minutos. 3 minutos que no tienen sentido cuando los vives. 3 minutos que se sienten como una eternidad. Piensa en esto. Si corres, puedes escapar de un incendio. Si te ahogas, alguien puede sacarte del agua. Pero si el suelo tiembla, no hay dónde correr. Las personas se aferraron a paredes que se estaban desmoronando. Gritaron por ayuda mientras el piso ondulaba como una ola. Los autos parecían juguetes deslizando sobre una mesa vibrante. Los postes se movían como tallos débiles en el viento. Los edificios más altos no solo temblaron, se doblaron. Oscilaban de un lado a otro como péndulos gigantes. No estaban preparados para vibraciones largas, porque un temblor común dura segundos, pero este no era común. Aquí viene el detalle que convierte este evento en pesadilla. El suelo blando del antiguo lago de Texcoco tiene una frecuencia natural de vibración, y esa frecuencia coincidió exactamente con la frecuencia de las ondas sísmicas del terremoto. Es decir, el terremoto sintonizó el suelo, como si hubiera encontrado la nota perfecta para hacerlo vibrar al máximo. Como si la Tierra hubiera sido diseñada para intensificar el daño. Los edificios altos fueron los más afectados porque la vibración activa estructuras largas. Era como una mano invisible agarrándolos y sacudiéndolos sin piedad. La ciudad se movía, pero no de forma uniforme. Cada zona vibraba diferente. Cada calle era un mundo caótico. Cada edificio tenía su propia danza mortal. Y no había forma de saber en qué segundo se partiría. Cuando la vibración comenzó a disminuir, muchos edificios ya no tenían forma, ni estructura, ni vida. Eran montones de concreto, polvo y silencio. Pero el horror no terminó cuando la Tierra se detuvo. Porque algunos edificios quedaron al borde del colapso, inclinados, respirando como gigantes heridos. Muchos cayeron minutos después, otros horas después, algunos días después. El terremoto no terminó cuando el movimiento acabó. El terremoto se quedó en la ciudad. Se quedó en los escombros, se quedó en los gritos, se quedó en la memoria, y hasta hoy, cuando la Tierra vuelve a vibrar, aunque sea un poco, México recuerda. Cuando el terremoto alcanzó la Ciudad de México, la ciudad que parecía imponente y moderna, se transformó en un paisaje de pesadilla. No fue solo un temblor, fue un ataque directo a todo lo que estaba construido. Cada edificio, cada muro, cada techo, se convirtió en un actor involuntario en una tragedia que nadie había previsto. El colapso no fue uniforme. Algunos edificios se derrumbaron de inmediato, con un estruendo que se sentía kilómetros a la redonda, como si la tierra misma estuviera gritando. Otros resistieron unos segundos, luego minutos, y finalmente se entregaron a la gravedad. Los materiales crujían, se quebraban, explotaban. Cada piso que caía arrastraba escombros, polvo, vidas y esperanzas. Se estima que más de 400 edificios de varios pisos colapsaron por completo, y más de 3.000 resultaron gravemente dañados. Las oficinas, hospitales, escuelas y hoteles se convirtieron en trampas mortales. Las ventanas explotaban, los muros se despedazaban, escaleras y elevadores quedaban inutilizados. La gente quedó atrapada en oficinas, apartamentos y aulas mientras los pisos superiores se desmoronaban sobre ellos. La tragedia no fue solo física, fue una violencia silenciosa y brutal. Las estructuras que debían proteger vidas se convirtieron en jaulas de concreto. Los puentes colapsaron, las calles se llenaron de escombros que bloqueaban rutas de escape. Cada edificio derrumbado era un monstruo devorando todo a su paso. El centro de la ciudad fue el más afectado. La combinación de edificios altos, suelo blando y ondas sísmicas amplificadas creó un escenario apocalíptico. Hoteles de lujo, hospitales y edificios gubernamentales quedaron reducidos a montones de concreto y acero torcido. Algunos edificios colapsaron parcialmente, inclinándose peligrosamente antes de caer horas más tarde, dejando víctimas atrapadas bajo los restos. El daño material no se limitó a los edificios. Calles enteras se inundaron de escombros, vehículos aplastados, postes eléctricos caídos, tuberías rotas que derramaban agua o gas. La ciudad quedó cortada, aislada, como si el terremoto hubiera borrado rutas de comunicación y transporte. Todo se detuvo. Todo quedó suspendido en un caos tangible. Lo más escalofriante, no todos los edificios reaccionaron igual.
Algunos colapsaron por completo. Otros sobrevivieron casi intactos. ¿Por qué? La diferencia estaba en la profundidad y composición del suelo. En zonas donde el suelo era más firme, los edificios resistieron. En zonas de arcilla blanda, las torres se doblaron y se rompieron como juguetes frágiles. Esto dejó claro un hecho aterrador. El terreno podía decidir quién vivía y quién moría. Mientras el colapso continuaba, el polvo se convirtió en un enemigo invisible. Respirarlo podía ser mortal, cegarte o confundirte mientras buscabas una salida. Cada edificio caído era un laberinto de acero y concreto. Cada grieta era una trampa. Cada sombra podía esconder una vida atrapada. Y aún así, en medio de esta devastación, la ciudad no se rindió. Las calles estaban llenas de gente buscando sobrevivientes, arriesgando su vida entre los escombros. Pero el panorama era desolador. Hogares destruidos, oficinas convertidas en ruinas, hospitales inoperables. La magnitud del daño material era tan colosal que muchas áreas quedaron inhabitables por semanas. El terremoto dejó claro algo que nadie había querido admitir. La modernidad no protege contra la naturaleza. Los edificios más nuevos, pensados como símbolo de progreso, podían caer como castillos de arena si la tierra decidía moverse. La ciudad había aprendido de la manera más brutal que la ingeniería, sin considerar el terreno, no garantiza seguridad. Cuando los últimos escombros fueron removidos, lo que quedó fue un recordatorio visible de la fuerza implacable de la tierra. Cada edificio colapsado, cada calle bloqueada, cada casa destruida contaba la misma historia. Una ciudad que había confiado en su apariencia y no en la resistencia real de su suelo y estructuras. El colapso de edificios y el daño material no fueron solo cifras en un reporte. Fueron vidas truncadas, sueños aplastados y una ciudad marcada para siempre por la brutalidad de la naturaleza. Cuando la tierra dejó de moverse y el polvo comenzó a asentarse, la Ciudad de México ya no era la misma. Lo que antes era un lugar lleno de vida se convirtió en un escenario de horror. No había gritos de alegría. No había risas. Solo el silencio roto por lamentos, sirenas y el crujido de estructuras moribundas. Las cifras oficiales nunca lograron capturar el verdadero alcance de la tragedia. Se estima que entre 10.000 y 30.000 personas murieron. Algunos cálculos incluso sugieren números más altos. Cada cifra representa una vida, una familia destruida, una historia interrumpida de manera abrupta e injusta. La realidad es que los números no cuentan el miedo, el dolor ni el caos vivido. La gente murió atrapada bajo sus propios hogares, oficinas y escuelas. Algunos apenas habían salido de la cama, otros se encontraban en el tráfico. No hubo tiempo de reaccionar. La muerte llegó en silencio, con polvo y escombros como testigos. Aquellos que sobrevivieron vieron cómo sus vecinos, amigos o familiares desaparecían ante sus ojos. Pero la tragedia no se limitó a los muertos. Cientos de miles quedaron desamparados, con casas completamente destruidas o inhabitablemente dañadas. La ciudad que alguna vez fue hogar seguro, ahora parecía un territorio enemigo. Familias enteras se encontraron sin techo, sin pertenencias, sin nada más que la ropa que llevaban puesta. Algunos se refugiaron en plazas y calles abiertas, improvisando campamentos bajo lonas y techos de emergencia. Los hospitales estaban colapsados. Cada herido añadido a la lista se convertía en un desafío logístico. Más cuerpos que atender, más vidas que salvar y menos recursos para hacerlo. Las escenas eran desgarradoras, personas atrapadas bajo los escombros mientras otras buscaban desesperadamente vías de escape y agua potable. El aire estaba cargado de polvo, humo y desesperación. Niños perdidos, ancianos atrapados, familias separadas. Cada historia era más cruel que la anterior. Muchas personas sobrevivieron solo para enfrentar un nuevo tipo de sufrimiento. Ver sus hogares destruidos y la incertidumbre sobre dónde pasar la noche. Los refugios improvisados se llenaron rápidamente, convirtiéndose en un testimonio tangible de la magnitud del desastre. La ciudad estaba fragmentada. Calles bloqueadas, edificios peligrosamente inclinados, estructuras que podían derrumbarse en cualquier momento. Cada paso podía ser una amenaza, cada intento de rescate, una apuesta contra la muerte. La combinación de escombros, fuego y caos hizo que los sobrevivientes fueran también héroes involuntarios, arriesgando la vida para salvar a otros mientras su mundo se desmoronaba. Los desamparados no solo perdieron su vivienda, perdieron su sensación de seguridad. La ciudad que alguna vez fue hogar ahora era un recordatorio constante de lo frágil que es la existencia frente a la fuerza de la naturaleza. Las noches eran especialmente duras, con familias durmiendo al aire libre,
protegida solo por mantas y cartones, mientras el miedo a réplicas mantenía a todos en estado de alerta constante. Y aún más devastador, la magnitud del desastre reveló la desigualdad en la ciudad. Las zonas más pobres, con construcciones más precarias, fueron las más afectadas. Allí, cada víctima, cada desamparado, representaba una historia de vulnerabilidad extrema. Mientras algunos edificios modernos resistieron parcialmente, otros barrios enteros desaparecieron bajo los escombros, dejando a cientos de familias sin nada. El terremoto no solo dejó muertos y heridos, dejó una ciudad fragmentada, un mosaico de dolor, pérdidas materiales y memoria viva de la fragilidad humana. Cada víctima y cada desamparado eran un recordatorio de que la naturaleza no distingue clases, y que el suelo, aunque invisible, puede decidir quién vive y quién muere. En esas horas, la Ciudad de México se convirtió en un escenario de supervivencia extrema, donde cada vida salvada era un triunfo en medio del caos, y cada vida perdida un recordatorio brutal de lo impredecible y despiadada que puede ser la Tierra. Las cifras son aterradoras, pero la verdadera magnitud del desastre se siente en cada historia, en cada mirada, en cada memoria que quedó atrapada entre los escombros. La ciudad había cambiado para siempre, y las huellas de los muertos y desamparados seguirían marcando su historia y su memoria colectiva por generaciones. Cuando el terremoto terminó, la Ciudad de México no parecía una ciudad, sino un paisaje de guerra. Las calles estaban llenas de escombros, el aire era irrespirable, y los edificios que aún se mantenían en pie parecían monstruos heridos, listos para derrumbarse en cualquier momento. Pero en medio de esta devastación surgió una pregunta aterradora. ¿Quién podía ayudar a la ciudad ahora? El gobierno respondió. Lentamente. Demasiado lentamente. Oficialmente, los recursos y brigadas de rescate llegaron tarde, atrapados en burocracia, falta de coordinación y sorpresa ante la magnitud real del desastre. Cada minuto perdido significaba vidas que se apagaban bajo el concreto, niños atrapados, familias incompletas. Pero la naturaleza del desastre reveló algo inesperado. La verdadera fuerza de respuesta no vino de uniformes ni de órdenes oficiales, vino de ciudadanos comunes, gente que se lanzó a las calles sin plan, sin equipo sofisticado, sin certeza de que sobrevivirían. Se convirtieron en héroes improvisados, conocidos más tarde como los topos, armaduras improvisadas, palas, martillos, sus propias manos. Cada persona que corría entre escombros, cada voluntario que bajaba a sótanos derrumbados, estaba jugándose la vida por salvar otra. El miedo estaba presente en cada gesto, pero la determinación era aún más fuerte. El aire estaba cargado de polvo, gritos y sirenas. Cada sonido podía ser el anuncio de otro derrumbe, y aún así avanzaban. Se organizaron en grupos compartiendo información, improvisando mapas mentales de los edificios colapsados. Algunos eran arquitectos, ingenieros, estudiantes, obreros, amas de casa. Todos aprendieron rápidamente a interpretar la amenaza del concreto quebrado y del acero retorcido. Cada decisión era vital. Cada error podía costar una vida. La comunidad internacional también respondió. Equipos de rescate extranjeros llegaron, pero la mayor parte de los primeros rescates fueron humanos comunes enfrentándose al caos. Lo que ocurrió en las primeras horas definió la diferencia entre vida y muerte para miles de personas. Los topos se convirtieron en leyenda por su valentía, creatividad y resistencia frente al terror físico y emocional que impregnaba la ciudad. Mientras tanto, el gobierno comenzó a implementar centros de atención y albergues. Pero la desorganización inicial mostró que la infraestructura estatal no estaba preparada para un evento de tal magnitud. La coordinación de recursos fue lenta, lo que intensificó la sensación de abandono y vulnerabilidad. La ciudad misma se convirtió en campo de prueba de resiliencia humana. Pero la respuesta ciudadana no solo fue física, fue emocional y social. Los vecinos ayudaban a desconocidos, compartían agua, comida, mantas, consejos. La solidaridad se convirtió en un arma contra el miedo y la desesperación. La cooperación improvisada permitió salvar vidas que de otra manera habrían desaparecido bajo los escombros. En cada esquina, en cada calle, la comunidad encontró la forma de organizarse cuando las instituciones no podían. El desastre también reveló debilidades estructurales de la ciudad. Se comprendió que muchas construcciones no resistieron porque la planificación urbana y las normas de construcción eran insuficientes. Esa comprensión nacida del caos inspiró cambios posteriores en la legislación, el urbanismo y la preparación sísmica, pero en ese momento, la prioridad era sobrevivir minuto a minuto.
El horror del terremoto dejó claro que el valor humano puede surgir incluso en los peores escenarios y que la solidaridad improvisada puede superar la lentitud institucional. Los topos, los voluntarios, los vecinos, cada ciudadano que ayudó en medio del desastre, demostraron que incluso cuando todo se derrumba, la humanidad puede sostener a otras vidas con sus propias manos. La respuesta al desastre fue una lección de resiliencia, valentía y organización espontánea, un recordatorio de que, a veces, las personas comunes se convierten en los héroes más grandes cuando las estructuras oficiales fallan. Cada rescate, cada vida salvada, fue un triunfo frente a la muerte, un acto visceral de esperanza en medio de la devastación. En ese caos absoluto, la Ciudad de México mostró que la fuerza de un pueblo no se mide por edificios ni carreteras, sino por la voluntad de salvarse mutuamente frente a lo imposible. Cuando los escombros comenzaron a ser retirados y la ciudad empezó a respirar de manera desigual, quedó claro que el terremoto de 1985 no solo había destruido edificios, sino también la percepción de poder y seguridad. La Ciudad de México había quedado al desnudo frente al mundo y frente a sí misma. El gobierno, criticado por su respuesta lenta y desorganizada, se convirtió en el blanco de la ira popular. Las calles se llenaron de manifestaciones espontáneas. Gente común, que había arriesgado su vida para rescatar a vecinos y desconocidos, reclamaba justicia y cambios inmediatos. No se trataba solo de criticar, era un grito visceral de indignación. El desastre mostró que la burocracia y la política no pueden salvar vidas en tiempo real. Cada minuto perdido durante las primeras horas costó decenas, quizás cientos de vidas. La ciudadanía comprendió que depender únicamente del gobierno era un riesgo mortal. Y así nació una movilización social inédita. Grupos de vecinos organizados, brigadas ciudadanas, comités de rescate y apoyo se multiplicaron por toda la ciudad. Ese terremoto transformó la sociedad mexicana. La solidaridad espontánea se convirtió en un fenómeno masivo. Las historias de vecinos sacando personas atrapadas con sus propias manos se convirtieron en leyendas urbanas, mientras la desconfianza hacia las autoridades se instalaba profundamente. La gente aprendió que, en la crisis, la única seguridad real era la comunidad misma. Políticamente, el terremoto dejó heridas profundas. Se evidenció que el sistema estaba desconectado de la realidad urbana y de la geografía de la ciudad. Las normas de construcción habían sido ignoradas, mal aplicadas o insuficientes. La magnitud del desastre sirvió como un espejo brutal. El poder no garantiza seguridad. La sociedad empezó a exigir transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en la gestión de emergencias. Surge así un cambio histórico. El terremoto se convirtió en el catalizador de la participación ciudadana. Los comités vecinales no desaparecieron cuando terminó la crisis. Muchos se consolidaron como organizaciones permanentes que monitoreaban construcciones, gestionaban recursos y promovían la cultura de prevención sísmica. El pueblo aprendió a organizarse, a anticiparse, a resistir, incluso cuando las autoridades fallaban. Además, el desastre tuvo un impacto en la política nacional. Se evidenció la fragilidad del régimen priista que gobernaba México en ese momento. Las críticas ciudadanas no solo señalaban fallas técnicas, sino también una desconexión política y social, que alimentó movimientos de oposición y cuestionamientos sobre la legitimidad de las decisiones gubernamentales. El terremoto no solo derrumbó edificios, también derrumbó certezas políticas. Socialmente, la ciudad cambió. La tragedia unió a la población en torno a un dolor común, pero también en torno a un poder emergente del pueblo. La cultura de la solidaridad, los topos como héroes urbanos y la memoria colectiva del desastre se transformaron en símbolos de identidad ciudadana. Cada año, el 19 de septiembre, los simulacros y memoriales recuerdan que la fuerza del ciudadano común puede superar incluso la falla del Estado. Las consecuencias sociales fueron profundas. Mayor conciencia sobre la vulnerabilidad frente a la naturaleza. Surgimiento de brigadas de voluntarios permanentes, creación de redes vecinales de apoyo y comunicación. Cambio en la percepción de autoridad. La legitimidad ya no dependía solo de las instituciones, sino también de la eficacia en la acción real. En pocas palabras, el terremoto de 1985 reconfiguró la relación entre ciudadanos y Estado. Mostró que la política sin acción efectiva puede ser inútil frente a la muerte, que la solidaridad puede salvar vidas donde el poder falla, que una sociedad organizada puede desafiar al desastre y reclamar justicia, incluso cuando la burocracia se muestra incapaz. El saldo político y social del terremoto fue más duradero que cualquier edificio derrumbado. Enseñó con brutal claridad que la verdadera fuerza de una ciudad no reside en sus torres ni en sus calles, sino en la capacidad de sus habitantes para unirse a actuar y resistir frente a lo imposible.
Cada historia de rescate, cada comité vecinal, cada protesta, cada voz que exigía cambios, se convirtió en un monumento invisible pero imborrable, recordando que la vida y la dignidad humanas no pueden depender únicamente del poder político. Cuando la ciudad finalmente comenzó a limpiar los escombros, quedó claro que la reconstrucción no podía ser solo física. Los edificios derrumbados eran solo la punta del iceberg. El verdadero desafío estaba en evitar que algo así volviera a ocurrir. La Ciudad de México había aprendido la lección más brutal. La naturaleza no perdona. Y las ciudades tampoco pueden confiar en la apariencia de seguridad. El terremoto de 1985 no solo destruyó concreto y acero, destruyó la ilusión de invulnerabilidad. Cada edificio colapsado, cada vida perdida, cada familia desplazada dejó una marca imborrable en la conciencia urbana. La pregunta se volvió obsesiva. ¿Cómo se puede reconstruir una ciudad que fue literalmente traicionada por su propio suelo? Las reformas estructurales comenzaron de inmediato. Las normas de construcción fueron revisadas, endurecidas y adaptadas para considerar la geología única del Valle de México. Los arquitectos e ingenieros empezaron a estudiar con detalle cómo el suelo blando amplifica las ondas sísmicas, cómo ciertos diseños pueden doblarse sin quebrarse, cómo las torres deben moverse sin caer. Cada columna, cada viga, cada cimentación se convirtió en una decisión vital, no solo estética. Se introdujeron códigos de construcción antisísmicos más estrictos, obligatorios para todos los nuevos proyectos. No era un lujo, era una cuestión de vida o muerte. Las edificaciones existentes fueron evaluadas, reforzadas y, en muchos casos, demolidas si representaban un riesgo inminente. La ciudad aprendió que el progreso sin seguridad es una bomba de tiempo. Pero las reformas no se limitaron a estructuras. La Ciudad de México desarrolló uno de los sistemas de alerta sísmica más avanzados del mundo, capaz de advertir a la población segundos antes de que la tierra tiemble. Aunque parezca poco, esos segundos son una diferencia entre la vida y la muerte. La tecnología se convirtió en aliada de la supervivencia. El legado del terremoto también tocó la cultura y la educación. Los simulacros de evacuación se convirtieron en rituales nacionales. Cada 19 de septiembre, la ciudad entera se detiene unos minutos para recordar, reflexionar y entrenarse. Los niños aprenden desde pequeños que la preparación es tan vital como el amor por la vida misma. Pero hay algo aún más profundo en el legado de 1985, la transformación social. La ciudad descubrió que su verdadera fuerza no reside en los edificios, sino en sus habitantes. Los voluntarios, los topos, los vecinos organizados se convirtieron en símbolo de resiliencia. Su ejemplo enseñó que la cooperación, la solidaridad y la organización comunitaria son armas contra la muerte y el desastre. A nivel político, el terremoto impulsó la creación de instituciones dedicadas a la prevención y gestión de desastres. Las autoridades aprendieron, aunque dolorosamente, que el poder sin preparación es inútil. La política comenzó a incorporar la seguridad sísmica como un requisito no negociable, porque cada error había costado miles de vidas. El legado también se siente en la memoria colectiva. La ciudad recuerda cada escombro, cada historia de rescate, cada edificio que nunca volvió a levantarse. Esa memoria se transmite como advertencia y como enseñanza. La historia de 1985 se convirtió en un manual vivo de prevención, resiliencia y acción ciudadana. Hoy, décadas después, la Ciudad de México sigue enfrentando riesgos sísmicos. Pero gracias a las reformas estructurales y a la cultura de preparación, muchas vidas pueden salvarse donde antes se perdían. Los edificios nuevos se inclinan sin caer. Los sistemas de alerta advierten antes de que llegue la tragedia y la población sabe cómo reaccionar. El terremoto de 1985 dejó un legado tangible y uno invisible, una ciudad más segura físicamente y más fuerte emocionalmente. Cada norma antisísmica, cada simulacro, cada historia de solidaridad, es un recordatorio de que la lección aprendida con dolor puede proteger vidas para siempre. En pocas palabras, 1985 enseñó que la supervivencia urbana no depende del lujo ni de la apariencia, sino de construcción inteligente, preparación constante y un pueblo dispuesto a actuar frente a lo imposible. Ese es el verdadero legado del terremoto, una ciudad que nunca olvidará y que ahora sabe resistir. Imagina por un momento todo lo que hemos visto. Una ciudad construida sobre un lago traicionero, un terremoto que llegó desde lejos, pero que golpeó con fuerza devastadora edificios que se desplomaron como fichas de dominó, y miles de vidas atrapadas entre los escombros. Cada segundo contó, cada decisión fue crucial, cada acto de valentía marcó la diferencia entre la vida y la muerte.
El terremoto de 1985 no solo destruyó la Ciudad de México físicamente, sino que cambió para siempre su historia, su política y su manera de entender la seguridad. Nos enseñó que la preparación, la solidaridad y la resiliencia pueden ser la diferencia entre sobrevivir y desaparecer. Nos recordó que la naturaleza es implacable y que, aunque los edificios puedan caer, la fuerza de la gente puede levantar lo que parecía perdido. Si quieres seguir descubriendo historias impactantes, aprender cómo el pasado nos enseña a enfrentar lo imposible y explorar los eventos que transforman al mundo, suscríbete a nuestro canal. No solo verás videos, vivirás la historia con intensidad, entenderás la humanidad detrás de cada desastre y descubrirás lecciones que podrían salvar vidas. No dejes que la memoria se pierda. Haz clic, suscríbete y acompáñanos en cada historia que revela el poder, la tragedia y la esperanza del ser humano.